Hoy les traigo lo que es la historia de la computadora. En los años 40 se produjo la paradoja de que un hecho tan destructivo como la guerra activó muy energéticamente la construcción de las predecesoras inmediatas de las actuales computadoras. La Segunda Guerra Mundial provocó una enorme demanda de desarrollos informáticos. La NIAC fue el resultado de las necesidades de disponer de tablas de tiro para las nuevas armas. Un amplio contingente humano fue adscrito al pilotaje de aparatosos de sofisticado manejo, como por ejemplo los aviones de combate, y era necesario suministrar indicaciones precisas a actuación como la referida al disparo de bombas, entre otras. Generaciones. Primera generación, tuvo al vacío, 1951-1958. Para entrar en la primera generación hemos retomar el hilo narrativo donde lo dejamos en NIAC. Un año antes de que se lograra acabar esta computadora, se unió al equipo de un matemático húngaro, John von Neumann, que estaba destinado a ser uno de los cerebros más claros de la investigación en este campo. Participó en los trabajos de NIAC y tuvo su ocasión de reflexionar acerca de los principios del aparato. Características de esta generación: tubo de vacío, grandes dimensiones, altos consumos de energía. El voltaje de tubos era de 3000 voltios y la posibilidad de fundirse era grande. Uso de tarjetas perforadas. Se utilizaba un modelo de codificación de la información originada en el siglo pasado, las tarjetas perforadas. Almacenamiento de información en un tambor magnético interior. Segunda generación, 1959-1964. La serie 700 de IBM es un excelente arquetipo de fabricación industrial de computadoras. No obstante las características de la generación real, su característica y tamaño hace prohibitiva su compra a cualquier centro que no fuera una gran empresa o ministerio. Este panorama cambió con una llegada de segunda generación y la sustitución de los tubos de vacío por transistores. La introducción de transistores en sistema lógico se hizo a finales de los años 50, entre 1958 y 1959. La invasión del transistor se produjo unos años antes, en 1947, y se debió a la labor de tres investigadores: Walter Breckin, John Brander y William Shockley. Fue una colaboración de diferentes especialistas que merecieron un premio Nobel de la física en 1956. Características de esta generación: transistor es el componente principal y la materia prima para su fabricación son pequeñísimas porciones de material semiconductor. Mayor rapidez, simplificación y reproducción de circuitos aporta una mayor rapidez de funcionamiento. Introducción de elementos modulares. Los componentes físicos de la computadora dejan de concebirse como elementos separados. Aumento de fiabilidad. Con la incorporación de transistor disminuye el riesgo de averías debido a su reducido voltaje. Tercera generación, circuito integrado, 1965-1970. La tercera generación ocupa los años que van desde finales de 1964 a 1970, la mitad de la década de los 60. El asalto cualitativo está relacionado con los elementos impulsores de la generación anterior. El transistor se inicia un proceso de fusión que conduce a una integración de componentes espacios casi microscópicos.
Características principales: circuito integrado, miniaturización y reunión de centenares de elementos en una plaquita de silicio o chip. Menor consumo, apreciable reducción de espacio, aumentar la fiabilidad. Cuarta generación de procesador, 1971-1981. La cuarta generación se inicia en 1971. Los dos rasgos fundamentales son la continuación de la miniaturización con la incorporación de microprocesadores y la definitiva expansión del sector, que se traduce en apudantismo, conjunto de aplicaciones y en un muy alto número de usuarios que se incorporan en este campo. Características principales: el microprocesador. La miniaturización permite construir el microprocesador. Circuito integrado, que rige las funciones fundamentales de la computadora. Sistema de tratamiento de bases de datos. Aumento cuantitativo y cualitativo de las bases de datos lleva a la creación de distintas formas de gestión que faciliten la tarea de consulta y edición. Quinta generación, inteligencia artificial, 1982. Actualidad. Se puede intentar prever cuáles van a ser los efectos de las invenciones que están a punto de llegar al mercado y qué novedades tecnológicas configuran la sociedad del futuro. Ello solo es lícito, sino además muy interesante, pero lo cierto es que ni siquiera los mejores especialistas en las diversas tecnologías pueden ofrecer ciencia cierta una visión medianamente aproximada de lo que nos deparará el futuro. Surgen diferentes utilidades como sistema doméstico de control, automóviles, robots. Surge el sistema operativo. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Dame like y suscríbete a mi canal.